Muy bien, pues vamos a ver, vamos a continuar. Sí, sí, padre. Bien, pues empecemos aquí ahora con preguntas. ¿Qué preguntas tienen con respecto a este relato de la pasión que aquí ha terminado? Yo tengo una, padre. Adelante, sí. En este evangelio nos señalan la, ya la, digamos, un primer tratamiento del cuerpo de Jesús con muchas sustancias, 50 medidas, ¿no? De Ujú, aloe y mirra. ujú, Y en los otros evangelios parece ser que no hubo tanto tratamiento porque fue tan rápido que se prepararon las mujeres para ir a dar el tratamiento al cuerpo. Pero ujú. aquí pareciera que, pues esto ya, mirra que no era lo más barato y el aloe tampoco, ya hubiera habido este tratamiento, esta preparación que se le da al cuerpo, ¿no? ¿No Así hay es. un poco aquí de, digamos, no es contradicción, pero digamos que la información está ahí un poco diferente? Ujú. Sí, o sea, como vemos, son sobre todo relatos diferentes que uno tiene que ir viendo que cada relato tiene una tradición diferente. Ajá. No nada más es la forma como cada uno de los evangelistas redacta, sino sobre todo qué, mm, qué características pudo haber tenido la tradición que lo originó. Ajá. Ok. Porque fíjense, aquí hay muchas cuestiones que surgen, ¿verdad? Por un lado, tienes que en el Evangelio de San Juan encontramos un relato de la pasión que puede tener dos posibles explicaciones. Uno, que Juan se haya basado en una tradición o que él, digamos, en el caso de que el autor original del Evangelio de Juan pueda ser uno de los 12, simplemente se limitó a lo mínimo, ¿verdad? Decir, por ejemplo, Jesús cargó la cruz y al siguiente versículo ya está crucificado. Ajá. Porque si vemos nosotros el relato premarquiano de la pasión, por ejemplo, aquí lo voy a poner en pantalla, ¿verdad? Vamos a ir viendo algunos matices que precisamente despiertan curiosidad. ¿Sí lo ven ahí? Es el relato premarquiano de la pasión. Sí, sí, padre, sí se ve. Ajá. Entonces, fíjense, me voy aquí al final, precisamente donde viene la conclusión que presenta Santiago Guijarro, porque nos va a ir orientando en la forma como salió, cómo es que se edita este relato. Dice, el objeto de este estudio ha sido reconstruir, datar y localizar el relato premarquiano de la Pasión con el propósito de ampliar el catálogo de fuentes para el estudio del periodo apostólico. Hemos propuesto, en primer lugar, una reconstrucción de dicho relato tratando de identificar los elementos añadidos por Marcos, algunos de ellos procedentes de la tradición oral, así como las modificaciones redaccionales introducidas por el evangelista. Recuerden que se le llama modificación redaccional a aquellos aspectos que son propios y únicos de cada evangelista porque responden ya sea a su estilo de escritura, ya sea porque responden a las necesidades de la comunidad destinataria y que por eso el autor adapta un momento de la vida de Jesús y lo redacta conforme a los intereses y necesidades de la comunidad. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que tenemos aquí. Es lo que se refiere a la labor redaccional, ¿verdad?
Dice, ahora, el resultado de este análisis es un relato bien construido desde el punto de vista narrativo, lo cual refuerza indirectamente la reconstrucción propuesta. Esta reconstrucción tiene, ante todo, un valor heurístico, es decir, pretende plantear algunas preguntas acerca de la situación vital en la que podría haber nacido una composición como esta. ¿Ok? Entonces, vemos que todo intento de reconstrucción todo intento de reconstrucción del relato de la pasión requiere mucha, digamos, una actitud así como muy meticulosa. Ajá. Porque requiere, por un lado, que tú sepas cuál es el estilo de un autor, llámese Marcos, llámese Juan, su vocabulario, las necesidades de su comunidad destinataria. Ajá. Al menos dentro de un largo relato se puede ver una constante en palabras clave, en la forma de plantear la necesaria superación de dificultades que haya entre judíos y paganos que han aceptado a Jesús como Señor. Y eso que refleja, pues que si tú quieres reconstruir un relato, en este caso un relato de la pasión que es muy extenso, lo primero que hay que hacer es prácticamente hacerse experto en reconocer las huellas de un autor, llámese Marcos, llámese Juan, porque sabemos que Mateo y Lucas simplemente siguieron a Marcos y le agregaron cuestiones redaccionales. Pero Marcos sí se basó en una tradición, que es la que aparece aquí en pantalla, la reconstrucción de la tradición premarquiana. La gran pregunta es, ¿esta misma tradición es la que llegó a Juan? ¿O a Juan le llegó otra tradición? O como se piensa, si él era uno de los 12, él pudo haber recordado muchas cosas también. Por ejemplo, su relación con el sumo sacerdote. Dice que era conocido del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan cuando Juan está ahí o el discípulo amado está con Pedro en el patio del sumo sacerdote? Y dice Juan que este discípulo era conocido del sumo sacerdote, lo dice como 2, 3 veces, ¿no? Y bueno, ¿por qué esa insistencia? Pues porque ahí hay un carácter histórico, hay un interés histórico en decir que este discípulo que acompañaba a Pedro realmente estaba ahí y realmente tenía relación con el sumo sacerdote. No dice por qué lo conocía, pero insiste que era un conocido el sumo sacerdote. Entonces, por eso él va y le dice a la portera y abren la puerta para que Pedro pueda entrar. Quiere decir que incluso la portera conocía a este discípulo. Es decir, como que este discípulo continuamente se relacionaba con el sumo sacerdote, al grado que la portera incluso sabe quién es. Esos detalles no vienen para nada en los evangelios sinópticos, ni en el relato premarquiano de la pasión. Por tanto, sí puede ser que el redactor del Evangelio de San Juan bien pudo ser ese discípulo conocido del sumo sacerdote, que por eso puede contar lo que ocurría en el patio y que después se enteró de cómo estuvo el juicio de Jesús adentro y que incluso que hasta un siervo del sumo sacerdote cacheteó a Jesús, ¿ok? Y que Jesús le respondió tal cosa. Entonces, aquí el discípulo amado, este discípulo que se recarga en el pecho de Jesús, es decir, que tiene acceso a los discernimientos de Jesús, bien pudo redactar parte del llamado relato de la pasión en Juan.
y otra parte la tomó de una tradición preevangélica que bien pudo haber sido el relato de Marcos. Ajá. Entonces, fíjense aquí cómo procedió Guijarro. Dice, esta composición ha sido la tarea de la segunda parte centrada en la identificación de algunos indicios de familiaridad que vinculan el relato premarquiano de la Pasión con la situación que vivía el grupo judeocristiano jerosolimitano durante el periodo inmediatamente posterior a la salida de los 12 de la ciudad, es decir, en la época en que Santiago y los presbíteros estaban al frente de este grupo. Si esta conclusión es acertada, el relato premarquiano de la Pasión podría ser utilizado como una fuente para el estudio de la comunidad de Jerusalén, de un modo muy parecido a cómo se ha utilizado el documento Q para el estudio del judeocristianismo galileo. El relato premarquiano de la Pasión puede ser considerado un espejo en el que se refleja la vida y las creencias propias de este grupo de discípulos, del que otras fuentes solo proporcionan algunas informaciones fragmentarias que lo observan desde fuera. Este hecho abre el camino a un estudio más detallado de su contexto vital, definido por el enfrentamiento con la clase sacerdotal de Jerusalén. Ya vemos que se dice que las comunidades de seguidores de Jesús tuvieron después de la resurrección un enfrentamiento constante con las autoridades del templo, pero sobre todo hace posible un mejor conocimiento del mundo de sus ideas compartidas. Desde este punto de vista resulta muy interesante la cristología del relato premarquiano de la Pasión, muy similar a la de otros grupos judeocristianos que no entendían la muerte de Jesús en clave expiatoria, sino como cumplimiento de lo anunciado de las Escrituras sobre el siervo sufriente. También podría estudiarse con más detalle la autocomprensión del grupo como nuevo templo, es decir, como morada definitiva de Dios en medio de este mundo. Este mundo de ideas no solo es muy cercano a Jesús, sino que explica desarrollos posteriores, lo cual es argumento a favor de su plausibilidad histórica. Bien, pues aquí, como ven, algunas palabras aparecen pegadas porque, bueno, al momento de escanear el texto del libro de Guijarro, pues como que el escaneo junto a algunas palabras, pues por eso aparecen algunas ahí, por eso en medio de, lo interpretó como una sola palabra. Pero bueno, fíjense, el trabajo que realiza Guijarro es muy interesante, ¿no? Como dice, parto del Evangelio de Marcos y conociendo entonces su lenguaje, su estilo, las expresiones típicas que él utiliza, voy haciendo a un lado lo que considero que es de Marcos y entonces me queda este relato. Y el chiste es aquí que identificando lo propio de Marcos, lo comparemos con lo que hemos leído, identificando lo que es propio del relato premarquiano, lo comparemos con el relato juánico que acabamos de ver. Ajá. Me voy, por ejemplo, aquí a la parte donde dice aquí, y lo sacaron fuera para crucificarlo, lo condujeron hasta el Gólgota, le daban vino mezclado con mirra. Fíjense, esto no viene en el relato de Juan. Dice, pero él no lo aceptó. Y lo crucificaron y se repartieron sus vestidos echando suertes para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron y había escrito un letrero con la causa de su condena, el rey de los judíos. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza. Por ejemplo, aquí ya otras diferencias que podemos ver. Juan no menciona el vino mezclado con mirra. Ajá. Lo crucificaron, pero el relato premarquiano no menciona a los otros dos que crucifican con Jesús. Aquí parece que lo crucifican solo. ¿Se fijan?
El relato premarquiano propuesto por Guijarro no menciona para nada los otros dos sentenciados, ni dice que eran ladrones, ni nada, ¿verdad? Otra cosa que vemos en contraste, los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza, y aquí el que destruía el templo lo reedificaba en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Esto no está en el relato de Juan. Al llegar la hora sexta, toda la tierra se oscureció hasta la hora nona. Esto no está en el relato de Juan. A la hora nona suplicó Jesús con fuerte voz. Menciona el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tampoco está esto en Juan. Alguno de los presentes decía, mira, llama a Elías. Fue uno corriendo a papar una esponja en vinagre. Lo del vinagre sí está en Juan, pero el llamado Eloí, Eloí, lema sabactaní no aparece en Juan. Tampoco esto de que vamos a ver si llega Elías a descolgarlo. Luego Jesús lanzando un fuerte grito, que en el Evangelio de Juan dice que Jesús gritó, tetelestai. ¿Verdad? Todo se ha cumplido. Expiró. El que Jesús inclinó la cabeza es propio de Juan, no se menciona aquí. La cortina del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, tampoco aparece en Juan. Lo que de arriba a abajo está unido es la túnica de Jesús, una túnica sin costura, y que de arriba a abajo es una sola pieza. Es el manto o la túnica de Jesús. Aquí más bien se dice, se habla de la cortina del templo, esto no está en Juan. Luego que llegó José de Arimatea, miembro distinguido del consejo. Esto de miembro distinguido del consejo, o sea, del Sanedrín, no está en Juan, solamente dice que José de Arimatea fue y pidió el cuerpo. Aquí dice, tuvo el valor de presentarse a Pilato para pedirle el cuerpo. Pilato le dio el cadáver a José y después de comprar una sábana y de bajarlo, lo envolvió en la sábana. Fíjense, aquí ya se habla de una sábana, el relato Juan habla de varias sábanas. Y dice, hizo rodar, dice, no, lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca. Tampoco se dice que el sepulcro era de José de Arimatea. Simplemente un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. Esto no está en Juan, aunque sí dice que se enterró conforme a la tradición de los judíos. No se mencionan los ungüentos, ¿se fijan? Ni mirra ni aloe en el relato premarquiano. María Magdalena y María, la de José, observaban dónde lo ponían. Nuevamente aquí tenemos que no se menciona a nadie más. Dice, y muy de madrugada fueron al sepulcro, se preguntaban, etc. Esto ya no está en el relato juánico. Aunque esto, bueno, pues vamos a ver, después de Semana Santa vamos a ver el relato de precisamente la resurrección. Ok. Entonces, eso es, por ejemplo, con respecto al texto que acabamos de leer. De lo que vimos la semana pasada, cuando aprenden a Jesús, lo llevan ante Pilato, etc. Primero ante Anás, Caifás y así. Entonces, dice, al caer tarde fue con los 12 y cuando estaban sentados a la mesa comiendo, dijo Jesús, en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar, etc. Dice, uno que está comiendo conmigo. En el relato Juan dice, aquel que toma del mismo plato que yo. Comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno, ¿acaso soy yo? Y les dijo uno de los 12 que moja el pan conmigo en el plato. Esto sí está en Juan, ¿verdad? Pero es una expresión que viene tomada ya del Antiguo Testamento. Pues el Hijo del Hombre
se va como está escrito de él, pero hay de ese hombre a través del cual el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Esa expresión no está en el Evangelio de Juan. Entonces, fíjense, lo que estoy haciendo ahorita es precisamente hacer esta comparación. ¿Qué está en el relato de la pasión? ¿Qué se considera que estaba en el relato premarquiano? ¿Y qué se considera que está en Juan? Para que de ahí se pueda hacer una idea de qué tipo de relato llegó a la presencia de Juan y que le haya servido para escribir su relato de la pasión. Al menos de lo que hemos visto hasta ahora, parece ser que si Juan utilizó un relato preevangélico de la pasión, debió haber sido muy diferente de este, ¿se fijan? Porque este es este es el relato reconstruido que usó Marcos y no coincide ya en muchas cosas con el relato de Juan. Ok. Siguiente, dice, salieron al monte de los olivos y les dice Jesús, todos tropezaréis porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. En el Evangelio de Juan, Jesús sí menciona la dispersión de todos en cuanto Él se ha entregado. Lo dice de otro modo, pero sí lo menciona. Dice, Pedro le dijo, aunque todos tropiecen, yo no tropezaré. Jesús le dice, en verdad te digo, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Ajá. Esto coincide con el Evangelio de Juan. Luego, pero él insistía diciendo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré, y lo mismo decían todos. Algo semejante está en Juan, aunque si dice, aquí más bien Jesús se refiere directamente a Pedro, en el Evangelio juánico. De que darás tu vida por mí, yo te aseguro que me negarás antes de que cante el gallo, ¿verdad? Luego dice, y llega Judas, uno de los 12, y con él muchedumbre con espadas y palos por parte de los jefes de los sacerdotes. Aquí simplemente dice muchedumbre. En el Evangelio de Juan se mencionan los guardias. Ajá. Dice, le echaron mano y le sujetaron, uno de los presentes sacando la espada. Juan dice que era Pedro. Hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. El Evangelio de Juan llega a decir incluso que se llamaba Malco y que le cortó la oreja derecha. ¿Verdad? Dice, y Jesús dirigiéndose a ellos les dijo, habéis salido con espadas y palos para apresarme como si fuera un ladrón. Eso no lo menciona en Juan. Más bien Jesús les pregunta, ¿a quién buscan? Dice, a Jesús de Nazareno. Y dice, yo soy, y cae en rostro tierra. ¿Se acuerdan? Luego dice aquí, pero para que se cumplan las escrituras, y abandonándole huyeron todos. Aquí en Juan dice que se dispersaron, o que se iban a dispersar en cuanto lo apresaran. También la mención para que se cumpla la escritura también aparece en el Evangelio de Juan. Bien. A ver, aparece aquí entre los... Déjenme ver. Aparece alguien como Máquina 2, pero no sé quién. A ver, vamos a admitirlo, a ver quién es. Olga Rosa. Bien, entonces, a ver, si me escucha quien sea Máquina 2, si puede responderme ahí en el chat quién es. ¿Será Gabriel?
Gabriel, sí. Sí, Está chistoso ese sobrenombre. sí, Máquina 2. Sí, es que no sé si estás fuera de tu casa, Gabriel. Sí, está en Café Internet, con razón. Yo dije, Máquina 2, no recuerdo a ningún Máquina 2. Bien, pues bienvenido. Entonces, estamos hablando Es como aquí, Terminator. estamos hablando aquí precisamente de la distinción o las diferencias que encontramos entre el relato premarquiano de la Pasión y el relato de Juan. ¿Ok? Ujú. Déjenme mandar aquí. Ya. Muy bien, entonces, fíjense, estamos viendo la importancia de esta comparación es precisamente para que nos hagamos una idea de cómo pudo ser el relato que llegó a Juan para que él escribiera su evangelio, su relato de la pasión. Porque el texto que está aquí en pantalla es el relato reconstruido por Santiago Guijarro y otros especialistas de lo que se considera pudo haber sido el relato que llegó a las manos de Marcos. Por eso se llama relato premarquiano de la pasión. Uh-huh. ¿Ok? Bien, entonces estábamos aquí en versículo 53 del relato. Bueno, recuerden que los números corresponden al relato de Marcos, porque el relato premarquiano de la pasión obviamente no tenía versículos. Uh-huh. Aquí me estoy refiriendo a lo que es el relato premarquiano utilizando los números de los versículos en el capítulo 14 de Marcos. Aquí ya estamos en el 14. Los 14:53. Y llevaron a Jesús a presencia del sumo sacerdote y se reunieron todos los jefes de los sacerdotes. Fíjense cómo no se menciona a Anás. El sumo sacerdote es Caifás. Anás lo menciona Juan, pero no los sinópticos. Dice, y Pedro le siguió desde lejos a la entrada de la mansión del sumo sacerdote y estaba sentado con los sirvientes y se calentaba a la lumbre. Eso sí viene en Juan. Uh-huh. Pero para que Pedro entrara a este patio de la mansión, Juan lo dejó entrar. O al menos él dice, el discípulo conocido del sumo sacerdote va con la criada y prácticamente entre los dos abren el portón para que entre Pedro. Ese detalle no está en el relato premarquiano. Eso se puede considerar que pudo haber sido un recuerdo, una memoria del discípulo. Luego dice, los jefes de los sacerdotes buscaban un testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo encontraban. Y algunos levantándose dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días edificaré otro no hecho con manos humanas. Estas palabras hacen alusión, por ejemplo, a Juan 2, cuando Jesús expulsa a los vendedores y dice, destruyan ese templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y hablaba del templo de su cuerpo. Esto está en la primera visita que Jesús hace a Jerusalén, prácticamente 3 años antes de su muerte. Aquí recuerden que cuando Jesús saca a los vendedores del templo es el Domingo de Ramos en los evangelios sinópticos. Y por tanto no hay coincidencia, no se puede hacer coincidir los sinópticos con Juan, ni mucho menos argumentando de que los vendedores eran muy tercos y se volvieron a meter, ¿no? Que es lo que dijo un padre ahí al referirse, a partir, les decía que no puedes hacer coincidir los dos relatos de los evangelios sinópticos y el de Juan, a menos que se aluda a una misma tradición. Uh-huh.
Y entonces ahí sí se resuelve el problema. No es que los vendedores se volvieron a meter al templo porque eran muy tercos, como dijo el padre este de Tulancingo, que le decían el fantasma, ¿no? Que ya en Roma lo cuestionaron unos profesores del bíblico de Roma y salió con eso, diciendo, es que los vendedores eran muy tercos y se volvieron a meter para argumentar que Jesús expulsó a los vendedores en 2 ocasiones de su vida, faltando 3 años para su muerte y el Domingo de Ramos, ¿no? Entonces, no, o sea, la tradición parece mencionar que Jesús una sola vez sacó a los vendedores del templo, lo cuestionaron y respondió eso. Destruirán el templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ujú. Entonces, esta acusación de que destruiría el templo en 3 días y en 3 días lo levantaría, eso, se fijan, no viene propiamente en Juan. Si vemos nosotros la presentación de las diapositivas de la semana pasada, voy a poner aquí en pantalla ese pasaje. Dejen encontrarlo. Lo pongo aquí. Fíjense, simplemente llevan a Jesús a Pilato, ¿ya? Y le dicen, dice aquí, el sumo sacerdote lo interroga sobre su doctrina. He hablado abiertamente, etcétera. Pregunta a ellos, el criado del sumo sacerdote lo cachetea. Simón está afuera calentándose, negando a Jesús. De la casa de Caifás ya lo llevan al pretorio con Pilato. Algunos no pasan. Dicen, si este no hubiera sido malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Nosotros no podemos matar a nadie, solo los romanos, ¿verdad? Y Pilato pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Dices, tú por tu cuenta, te lo ha dicho alguien, ¿acaso soy judío? Jesús dice que él es rey, pero su reino no es de este mundo. Dice, entonces eres rey. Dice, sí, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Quien es de la verdad me escucha. ¿Verdad? Sale Pilato diciendo, yo no encuentro en él ningún delito. O sea, le parece que Jesús, al Pilato del Evangelio de Juan, le parece que Jesús es una especie de idealista. Ajá. Y dice, yo no encuentro ningún delito. ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Dicen, no, queremos a Barrabás. Lo manda a azotar, los soldados le ponen la corona de espinas, la Stephanon, es decir, la corona que va así alrededor de la frente, ¿verdad? Y las sienes, eso es un Stephanon. Hexacanzón, los acanzones son esas espinas, las espinas muy largas, ¿verdad? No son espinitas así como de un nopalito, ¿no? Son más largas. Le ponen el manto púrpura, luego lo entregan a Pilato, él lo muestra a la gente, dice, miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún mal. Lleva la corona, les dice, aquí está el hombre. Dicen, crucifícalo. Nosotros tenemos una ley, según esa ley debe morir porque se ha hecho hijo de Dios. ¿De dónde eres? Le pregunta Pilato. No sabes que tengo poder para soltarte o crucificarte. Jesús le habla del poder. Si sueltas ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Todo gira en torno a la acusación política de si es rey Jesús o no, y lo entrega para que sea crucificado. ¿Se fijan? No viene nunca la falsa acusación de si Jesús dijo que destruiría el templo y lo levantaría en 3 días. Dice aquí Gabriel, pregunta, ¿tiene alguna opinión del libro El juicio de Cristo del abogado Ignacio Burgoa Orihuela?
Bueno, yo nada más he visto en la portada, no lo he leído, pero dice en la portada que sí hay elementos para pensar el carácter histórico, ¿no? Me parece, de todo el juicio de Jesús. Pero tendría que leer el libro para ver qué inclinación toma, si la opinión de Juan o el relato premarquiano, ¿verdad? Bueno, no sé incluso si este abogado conozca la reconstrucción teórica del relato premarquiano de la pasión, o igual si toma elementos de los cuatro evangelios, no lo sé. Entonces, no he leído el libro, pero sí he visto que lo venden en Gandhi, me parece, en el sótano también. Pero, pues sí, aquí la gran dificultad que enfrentaría este abogado serían las cuestiones teológicas. Como ya vimos, Juan va metiendo muchos detalles que, aunque puedan tener un sustento histórico, la motivación principal que tiene Juan es la de darle un sentido teológico a cada detalle que va mencionando. Uh-huh. ¿Ok? Ok, bueno, sí, dice gracias. Bien, entonces sería eso. Volviendo entonces aquí al relato el relato premarquiano, vamos viendo que las falsas acusaciones que presentan contra Jesús sobre el templo no aparecen en Juan. Y entonces, eso otro elemento a favor de pensar que el relato juánico o bien tuvo como punto de partida un relato preevangélico que Marcos nunca conoció, o bien que Juan se está limitando solo a mencionar elementos teológicos y otros que son elementos de su memoria, como eso de que él y la portera hicieron entrar a Pedro, el que él era conocido el sumo sacerdote, ajá, lo del canto del gallo también aparece en todos los evangelios, o al menos en relato premarquiano y en Juan. La pregunta ¿eres tú el Hijo de Dios? No viene tampoco en el relato premarquiano, aunque se puede hacer pensar que sí. Dice, levantándose el sumo sacerdote, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo, no respondes nada a las acusaciones, pero él calló y no respondió nada. Y entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras. Yo aquí, por ejemplo, yo difiero de Santiago Guijarro cuando él propone esto, de que directamente el versículo 61 se brinca al 63, como diciendo, Marcos inventó lo de la referencia a la pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús responde aludiendo a Daniel 7, ¿verdad? Sí lo soy y verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo con poder. Esa respuesta, o sea, que forma parte de la segunda parte del versículo 61 y todo el versículo 62, si Jesús no hubiera dicho algo por el estilo, no se entiende por qué el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras. Es decir, en esta reconstrucción que Guijarro hace de, del que Caifás se rasgó las vestiduras, no tiene argumento del por qué lo hizo. El sumo sacerdote no se puede rasgar las vestiduras simplemente porque alguien diga que Jesús dijo que destruiría el templo.
Rasgarse las vestiduras es una expresión de máximo dolor por una blasfemia recién escuchada. Y aquí dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos lo juzgaron de reo de muerte. Entonces, fíjense, aquí hay varias incongruencias, ¿no? En este planteamiento de Guijarro, en realidad no hay un motivo para que el sumo sacerdote se rasgue las vestiduras. El único motivo posible sería que Jesús se autoproclamara divino, como ocurre, de hecho, en el versículo 62, que Jesús se declara el Hijo del Hombre, ¿verdad? No, que Jesús se declarara el Hijo del Altísimo y a la vez que es el Hijo del Hombre que viene entre las nubes del cielo cumpliendo la profecía de Daniel. Uh-huh. Así que solo así se entendería, primero, que el sumo sacerdote se rasgara las vestiduras y segundo, que eso se considerara una blasfemia digna de muerte. Ajá. ¿Cómo ven? Ahora, en el Evangelio de Juan, Jesús nunca dice que es el Hijo de Dios en el juicio ante Caifás, lo cual genera otra complicación. Es decir, tal parece que Juan recibió un relato preevangélico diferente de este que propone Guijarro, pero además, en el relato que propone Guijarro, yo veo que falta la razón por la cual el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras. Ajá. Porque, Claro, ahí está ese espacio en blanco, pues si Jesús no respondió nada, ahí tiene que haber habido otro diálogo para que la respuesta, para que sea coherente la respuesta del sumo sacerdote. exacto. Sí, ahí se me parece que a Guijarro se le fueron las cabras. Se le chispoteó, sí. Sí, ahí falta el detalle más importante es el que le falta, que de hecho él considera que el versículo 62 es creación de Marcos, por eso no lo pone en el relato premarquiano. Pero se me hace curioso que sí acepte que el sumo sacerdote se rasga las vestiduras. Entonces uno dice, ¿y por qué se rasgó las vestiduras? O sea, ahí necesariamente pasó algo que Marcos lo consideró como que declaración de la divinidad, ¿no? ¿Eres tú el Hijo del Altísimo? Responde Jesús, sí, soy el Hijo. Y además verán al Hijo del Hombre venir con poder. Entonces son dos declaraciones. Jesús se declara Hijo de Dios y Jesús se declara el Hijo del Hombre mencionado en Daniel 7. En cambio, si quitamos los dos, como lo hace Guijarro, entonces tal parece que el sumo sacerdote se rasga las vestiduras porque Jesús dijo que él destruiría el templo hecho con manos humanas y que en 3 días lo levantaría otro no hecho con manos humanas. Yo en lo personal, yo pienso, es insuficiente eso como para que el sumo sacerdote se rasgara las vestiduras. Ajá. Lo que sí es cierto es que todo mundo, todos los judíos que estaban presentes cuando Jesús expulsó a los vendedores, consideraron casi una blasfemia las palabras de Jesús contra el templo. Pero fíjense, aún cuando en el relato premarquiano se mencionara las falsas acusaciones contra Jesús por las palabras referidas al templo y que le dijeran eso a Pilato, la pregunta de los 200,000 es, ¿por qué no aparece eso en el Evangelio de Juan? No hay ninguna acusación contra Jesús en el Evangelio de San Juan referida al templo. Uh-huh. Pero en el 64 dice, habéis oído la blasfemia. Quiere decir que falta un posicionamiento de Jesús, porque lo demás son como de nada más de oídas de terceros que dan el testimonio. Pero aquí dice Exacto. claramente, habéis oído la blasfemia, a los Exacto. presentes se dirige, ¿qué os parece? Pues Ajá. falta un planteamiento ahí previo.
Sí, aquí Jesús tuvo que haber dicho algo para que el sumo sacerdote hablara de una blasfemia. ¿Ustedes han escuchado la blasfemia? ¿Cuál? Si él no habló. Ajá. Él no respondió nada ante las acusaciones. Entonces, ¿por qué se rasga las vestiduras? ¿Por qué el sumo sacerdote refiere que Jesús ha dicho una blasfemia cuando no ha dicho nada? Entonces, sí, a mí se me hace que eliminar el versículo 62 no es causa suficiente para esto, ni para que se rasgara las vestiduras, ni para que el sumo sacerdote aludiera a una blasfemia recién dicha, porque no se dijo nada, ¿verdad? Muy Padre, bien, muy disculpe, buena observación, fíjense. padre, disculpe. Sí. Históricamente, estas palabras del templo son ciertas, fueron dichas por Jesús históricamente. Mire, las únicas palabras que pudo haber dicho históricamente Jesús sobre el templo es cuando él expulsó a los vendedores y le preguntan, ¿por qué hiciste esto? Ajá. Y que Jesús dijo, destruyan el templo, o que simplemente dijera, de este templo no quedará piedra sobre piedra, pero nada más. Porque eso de que yo lo reconstruiré en 3 días es exclusivo de Juan. Ajá. Y aquí, por ejemplo, en las acusaciones contra él frente a Caifás, en el relato premarquiano, reconstruido por Guijarro, se hace alusión de los 3 días. Dice, yo destruiré este templo con manos humanas y en 3 días reedificaré otro hecho, no hecho con manos humanas. No es que Jesús lo dijera en Marcos, pero sí hace entender que había algo al respecto, como que había una tradición común que llega a Marcos y a Juan, donde Jesús habla que en 3 días él reconstruiría el templo y que pueda remontarse eso a labios de Jesús en el momento en que él expulsó a los vendedores. Pero en el Evangelio de Juan, Jesús expulsa a los vendedores y dice las palabras sobre el templo 3 años antes, en su primer Pascua que va a Jerusalén durante su ministerio, no antes, o más bien dicho, no después, porque en los sinópticos Jesús dice eso el domingo de Ramos, 5 días antes de morir. Ajá. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí hay cuestiones que no se pueden simplemente juntar. Jesús dijo históricamente algo sobre la destrucción del templo, sí tuvo que haberlo dicho, porque se conserva en todas las tradiciones. Mencionó algo sobre que él reconstruiría el templo en 3 días, puede que sí, porque aparece en las acusaciones en Marcos y aparece en labios de Jesús cuando él saca a los vendedores en el Evangelio de Juan capítulo 2. Entonces, por testimonio múltiple, por también congruencia contextual, sí hay plausibilidad, hay muy alta probabilidad de que Jesús haya mencionado que él reconstruiría el templo en 3 días, pero lo malentendieron. Pero que esta acusación haya salido en el momento en que querían enjuiciar a Jesús, Juan no lo menciona, solo lo menciona el relato premarquiano. Y después, cuando están con Pilato, saben que las acusaciones tienen que ir en el orden de lo político. A Pilato no le importa si Jesús es descendiente de David, si él dijo o no que destruiría el templo, y entonces ahí sí hay coincidencia en todos los evangelios de que quieren acusar a Jesús con un cargo político. Entonces, el rey de los judíos seguramente es un título que interesa a ambos. A los judíos les interesa decir que Jesús se hizo llamar rey de los judíos porque así lo pueden crucificar, dado que no puede haber en un imperio dos reyes, el César y alguien más. Entonces, ese otro que detentara un título de rey sería una amenaza contra el imperio y merece ser crucificado. Pero en el Evangelio de Juan, el título de rey
en Jesús sí importa para los cristianos, porque Jesús es considerado rey por Juan. Por eso dice Jesús a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mi padre habría enviado gente a impedir que me entregaran a ti. Pero mi reino no es de aquí. Ajá. Y ahí tenemos, entonces, fíjense, vamos a tomarnos un descansito, ahorita ya son 12:10. Tomamos el último descanso para ya tratar de nosotros hacer una idea. Y ahora sí, la tarea de Semana Santa sería esa, que ustedes, más o menos, se hicieran una idea de cómo pudo haber sido el relato prejuánico, que no viene en ningún libro, una vez se los digo, en ningún libro nadie ha presentado un relato prejuánico. El relato premarquiano es que tienen aquí, que se los envié en PDF. Pero una propuesta de relato prejuánico, utilizando los versículos del Evangelio de Juan, esa sería la tarea de Semana Santa y Pascua. Para que ustedes le puedan echar ahí cabecita. Ay, padre, pero hasta risa le daba a ver. Sí, porque miren, esto sí sería algo muy novedoso, porque les digo, en ningún libro, ningún especialista ha propuesto un relato prejuánico. ¿Y qué tal si ustedes lo proponen? Y ya lo podríamos ir revisando. Yo voy a procurar tener el relato premarquiano en una columna, en una segunda columna el relato de Juan, y en la tercera columna ya con lo que ustedes traigan podemos armar el relato prejuánico de la pasión, que les digo, ningún especialista ha presentado. Y ese sería un fruto muy interesante de este curso, ¿no creen? Y no es necesario saber griego. También habría que ver qué escuela juánica agregó ese texto, Sí, básicamente también, ¿no? sí, por eso les digo, lo que podemos saber ya sea de Juan o de la escuela juánica es, por ejemplo, vocabulario típico de Juan. En el relato juánico, todo lo que sea vocabulario típico de Juan, no sé, por ejemplo, luz, tinieblas, la verdad, el tema de la verdad, todo eso lo haríamos a un lado. Por ejemplo, cuando Jesús le empieza a decir a Pilato sobre la verdad, ajá, yo he venido a dar testimonio de la verdad, el que es de la verdad me escucha, todo eso, eso es juánico, claramente, ya sea de Juan o de la comunidad juánica, eso lo haríamos a un lado. El que Pilato presenta a Jesús, aquí tienen al hombre y no encuentro ningún delito. Eso sí es propio de un acontecimiento. No es ni lenguaje juánico ni teología juánica. Lo de la túnica de una sola costura, eso es teología juánica. Ajá. Si ustedes repasan, por ejemplo, les voy a mandar el link de los videos de este día para que ustedes vayan viendo cómo lo que es susceptible de reinterpretación juánica puede ser que haya sido agregado directamente por Juan o que él o la comunidad juánica releyeron ese acontecimiento desde una perspectiva teológica. Pero, Padre, y sí, hablando de túnica de una sola costura, que es una concepción teológica, uh-huh, no le entiendo sí, el trasfondo, la esencia. sí, es que me parece, no sé si usted entró después de que yo traté ese punto. Sí, padre, discúlpeme, yo Sí, creo que sí. sí, bueno, por eso les decía, usted puede repasar, por ejemplo, yo les voy a subir los links y ustedes ven todos los videos otra vez del día de hoy, porque ahí es cuando que fui tratando lo de la túnica. Bueno, y no es que lo diga yo, ya desde los padres de la iglesia, San Agustín y otros, ya consideraban que la túnica de una sola pieza representaba la unidad de los cristianos, reconectando con Juan 17,
el discurso de despedida cuando Jesús dice, Padre, que todos ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y entonces, desde los padres de la iglesia hasta cualquier especialista el día de hoy, dicen que la túnica de una sola pieza es referencia de la iglesia, la comunidad de los cristianos, que se debe mantener unidos como ese legado que Jesús deja con su muerte. Lo mismo la mención de que Juan recibió, o el discípulo recibió a María como parte de sus pertenencias, que es exclusivo de Juan. No aparece eso en los sinópticos. Eso es propio ya sea de Juan o de la comunidad juánica, y entonces no pudo haber pertenecido al relato premarquiano o prejuánico de la pasión. Bien, vamos a tomarnos ahorita un descansito y ahorita seguimos aclarando dudas. Padre, gracias. Ándele. Gracias.